Vamos a apreciar la riqueza cultural y geográfica de Kirguistán. Vamos a descubrir la verdadera joya que es este país, con sus montañas majestuosas, sus tradiciones nómadas y su historia única. Si logramos entender y apreciar la complejidad, las recompensas de sumergirse en la maravilla de Kirguistán serán aún mayores. Quédate hasta el final y no te pierdas este extraño país el cual querrás conocer. Kirguistán, ubicado en el núcleo de Asia Central, es una nación distinguida por su impresionante geografía montañosa y su extraordinaria belleza natural. Conocido como el país de las montañas, Kirguistán acoge una variedad de sierras, incluyendo la imponente Tian Shan, que se extiende a lo largo de gran parte de la nación y alberga algunas de las cimas más elevadas de Asia Central, como el Pico Lenin y el Pico Poveda. Estas montañas ofrecen un panorama magnífico para actividades al aire libre, como el trekking, la escalada y el esquí, transformando a Kirguistán en un Edén para los entusiastas de la naturaleza y los aventureros. Además de sus montañas colosales, Kirguistán posee numerosos lagos diáfanos que adornan su paisaje, siendo el lago Issyk-Kul el más vasto y representativo. Este lago, enmarcado por montañas majestuosas, es uno de los lagos alpinos más extensos del mundo y constituye un atractivo turístico primordial en el país. Sus aguas apacibles y su ambiente pintoresco brindan oportunidades para la natación, deportes náuticos y descanso en sus orillas arenosas. Otro sitio icónico de Kirguistán es el Valle de Chuy, una amplia planicie situada entre las cordilleras de Tian Shan y Alai. Este valle es el epicentro agrícola y económico del país, hospedando la capital, Bishkek, y otras urbes significativas. La ciudad de Bishkek, por sí sola, es un foco de interés con sus mercados efervescentes, parques frondosos y monumentos históricos que reflejan la diversidad cultural y el legado de la región. Finalmente, las formaciones rocosas singulares de Skazka, conocidas como el Valle de los Cuentos, son otro punto emblemático que hechiza a los visitantes con sus estructuras pétreas esculpidas por el viento y la erosión en figuras fantásticas y caprichosas. La fe en Kirguistán es heterogénea y refleja el entramado de culturas y tradiciones que han configurado la historia de la nación a través de los siglos. A pesar de que el grueso de la población kirguisa profesa el Islam, la práctica de esta religión oscila entre variantes moderadas y laicas hasta formas más ortodoxas y arraigadas. El Islam se propagó en la región con la expansión árabe y persa durante la Edad Media, y se ha amalgamado con las creencias y usanzas autóctonas con el paso del tiempo. Junto al Islam, existe también un número considerable de cristianos ortodoxos en Kirguistán, particularmente entre las comunidades de origen ruso y eslavo. La Iglesia Ortodoxa rusa ha ejercido una influencia perdurable en la zona desde los tiempos del Imperio ruso y continúa siendo un componente vital del entramado religioso y cultural kirguiso. Otro aspecto destacado de la espiritualidad en Kirguistán es la supervivencia de las doctrinas y rituales animistas y chamanísticos en ciertos grupos étnicos, sobre todo en los kirguises que residen en las áreas rurales y montañosas del país. Estas costumbres milenarias que rinden culto a la naturaleza, los espíritus y los antepasados han sobrevivido al impacto de las religiones estructuradas y siguen siendo un segmento esencial de la identidad cultural kirguisa. Es relevante subrayar que Kirguistán es una nación secular y que la libertad de culto está garantizada por la Constitución. Los individuos tienen la libertad de ejercer la religión que prefieran y la pluralidad de credos se considera un elemento valioso para la sociedad kirguisa. En términos generales, la religiosidad en Kirguistán es un collage de tradiciones y convicciones que espejan la historia y la heterogeneidad cultural del país, ofreciendo una perspectiva intrigante sobre la complejidad y la riqueza de su identidad nacional. Kirguistán es, sin lugar a dudas, una tierra profundamente espiritual, pero también notablemente abierta y acogedora, lo cual se refleja en la disposición de sus mujeres a aprender, experimentar y, sobre todo, a interactuar con otras personas para enriquecer su conocimiento general.
El régimen político y el entramado legal de Kirguistán han experimentado numerosas transformaciones y retos desde su emancipación en 1991. Inicialmente, tras el ocaso de la Unión Soviética, la nación instauró un sistema parlamentario, pero con el tiempo ha experimentado distintas modalidades de gobierno, incluyendo repúblicas presidenciales y esquemas semipresidenciales. Hoy en día, Kirguistán se constituye como una república parlamentaria, con un presidente que funge como jefe de Estado y un primer ministro que desempeña el rol de jefe de gobierno. La autoridad ejecutiva en Kirguistán recae en el presidente, electo mediante sufragio universal para un periodo de 5 años, encargado de dirigir la política internacional, la defensa nacional y la promulgación de leyes, aunque su poder ha sido motivo de controversia y modificaciones a lo largo del tiempo. Por su parte, el primer ministro es nombrado por el Parlamento y se ocupa de la gestión cotidiana del Estado. El poder legislativo se concentra en el Jogorku Kenesh, el Congreso Unicameral Kirguís, compuesto por 120 delegados electos por votación popular cada 5 años, encargados de la creación de leyes, la ratificación del presupuesto y la fiscalización del Ejecutivo. A través de los años, el Parlamento ha sido un foro de discusión política activa y ha jugado un papel crucial en la orientación del país. El sistema judicial de Kirguistán es autónomo y se fundamenta en la Carta Magna del país y en el derecho civil. La judicatura está liderada por la Corte Suprema, que opera como la instancia máxima de apelación y supervisa la administración de justicia en la nación. No obstante, la corrupción y la escasez de recursos han presentado obstáculos para la eficiencia e imparcialidad del sistema judicial kirguís, lo que ha suscitado peticiones de reformas y mejoras. Antes de proseguir, hacemos una pausa para recordarte que, si disfrutas del vídeo, puedes inscribirte para acceder a más material similar. Asimismo, te animamos a expresar tu agrado con un me gusta como muestra de tu respaldo, incentivándonos a ofrecerte más material de este tipo. Igualmente, te alentamos a compartir tu opinión sobre qué otra nación te interesaría explorar junto a nosotros. Ahora, sin más preámbulos, seguimos adelante. La culinaria de Kirguistán es un espejo de su enriquecida historia y la amalgama cultural del territorio, amalgamando influjos de las costumbres nómadas, rusas, uzbecas y chinas. Un rasgo característico de la gastronomía kirguisa es su hincapié en componentes frescos y orgánicos, así como en manjares copiosos y confortantes que reflejan el modo de vida de las zonas alpinas y campestres. Uno de los manjares más representativos de Kirguistán es el besbarmak, que se traduce como 5 dedos en kirguís y consiste en láminas de carne cocinada, típicamente de ovino, equino o bovino, dispuestas sobre una base de pasta delgada, sazonadas con cebolla y, ocasionalmente, patatas. Este manjar se ofrece en festividades y conmemoraciones familiares y simboliza la cordialidad y la munificencia en la cultura kirguisa. Otra especialidad apreciada en Kirguistán es el mantai, que son empanadillas al vapor repletas de carne triturada y cebolla. Los mantai pueden diferir en magnitud y contorno dependiendo de la localidad, pero son un gusto apreciado a lo largo del país. Además, el lagmin es un plato de pasta sustancioso y condimentado, generalmente acompañado de carne, hortalizas y hierbas aromáticas, que es una selección predilecta para el almuerzo o la cena. En lo que respecta a los dulces, el chalap, una masa frita análoga al buñuelo, se ofrece como aperitivo o postre en eventos especiales. Por último, el kumis, una bebida fermentada elaborada con leche de yegua, es un componente crucial de la cultura y las tradiciones nómadas en Kirguistán. Esta bebida posee un gusto sutilmente ácido y es valorada por sus propiedades nutritivas y su facultad para refrescar en los días estivales calurosos. La cultura de Kirguistán es vasta y polifacética, caracterizada por una amalgama de influencias históricas, costumbres nómadas y una dinámica vida social. La identidad cultural de la nación se enriquece de su historia como cruce de culturas y su legado nómada, que ha impregnado profundamente sus tradiciones, melodías, expresiones artísticas y modos de vida. La hospitalidad es un pilar fundamental en la cultura kirguisa, y los huéspedes son acogidos con afecto y magnanimidad. La herencia nómada también se manifiesta en las yurtas,
las moradas móviles que simbolizan la existencia en las praderas y montañas kirguisas. Las yurtas se convierten en espacios de reunión y festejo, donde se intercambian relatos, canciones y gastronomía. La música y la danza ocupan un lugar preponderante en la vida cultural kirguisa. La música autóctona se distingue por sus tonadas nostálgicas y poéticas, frecuentemente acompañadas por el komuz, un laúd tradicional. Las danzas folclóricas, como el KYZQ y el chuk, exaltan la identidad y la crónica del pueblo kirguiso, perpetuadas de generación en generación. La conmemoración de festividades y actos tradicionales es un aspecto crucial de la vida cultural en Kirguistán. El festival anual de Nowruz, que señala el comienzo del año nuevo persa y se celebra en la estación primaveral, es un evento jubiloso repleto de melodías, bailes y ágapes colectivos. Otros acontecimientos destacados incluyen el Festival de la Yurta y el Festival Gastronómico, que resaltan la variedad culinaria y la artesanía local. La cultura de Kirguistán es un cofre de costumbres, música, arte y cordialidad que refleja la rica crónica e identidad singular de sus habitantes. A través de sus prácticas culturales, arraigadas en el estilo de vida nómada y la exaltación de su herencia, Kirguistán persiste como un enclave de estética, inventiva y vínculo comunitario. La economía de Kirguistán se distingue por su heterogeneidad y su dependencia de ámbitos esenciales como la agricultura, la extracción minera, el turismo y las transferencias monetarias. Aunque la nación ha registrado un avance económico gradual en los últimos tiempos, también ha confrontado retos vinculados con la estabilidad gubernamental, la corrupción y la infraestructura restringida. La agricultura desempeña una función crucial en la economía kirguisa, ocupando a un segmento considerable de la población y aportando al PIB nacional. Los cultivos primordiales abarcan cereales como el trigo, el maíz, tubérculos como las patatas y el algodón, además de la ganadería y la elaboración de productos lácteos. No obstante, este sector es susceptible a las condiciones meteorológicas desfavorables y a la escasez de tecnología avanzada, lo que restringe su eficacia y rentabilidad. La minería constituye otro pilar de la economía kirguisa, con yacimientos de minerales que comprenden oro, carbón, uranio y antimonio. La explotación aurífera es particularmente significativa y ha captado inversiones internacionales, aunque también ha suscitado inquietudes respecto al impacto ecológico y social de las actividades extractivas. El turismo es un ámbito en expansión en Kirguistán, gracias a su espectacular orografía, sus sitios arqueológicos y su profunda cultura nómada. La Ruta de la Seda, que discurre por el territorio, brinda oportunidades para el turismo cultural e histórico, mientras que las montañas Tian Shan son un destino predilecto para el senderismo, el esquí y el ecoturismo. Las remesas de los ciudadanos kirguises que laboran en el extranjero, particularmente en Rusia y Kazajistán, también juegan un rol vital en la economía del país, contribuyendo de manera significativa a los ingresos domésticos y al consumo interno. Así, se observa que la economía de Kirguistán es variada y se enfrenta a múltiples desafíos y posibilidades. Aunque los sectores agrícola, minero y turístico presentan potencial para el progreso económico, la nación también debe atender problemáticas como la infraestructura deficiente, la corrupción y la escasa diversificación económica para asegurar un desarrollo sostenible y justo. La Fuerza Militar de Kirguistán, oficialmente denominado las Fuerzas Armadas de la República de Kirguistán, se encarga de la salvaguarda nacional y la seguridad del territorio. Con una extensa trayectoria de influencias rusas y soviéticas, el ejército kirguís ha atravesado cambios significativos desde la independencia de la nación en 1991. Las Fuerzas Armadas de Kirguistán están estructuradas en diversas divisiones, que incluyen las tropas terrestres, la aviación militar y la defensa antiaérea, así como unidades de operaciones especiales y de protección interna. A pesar de que su envergadura y capacidad son relativamente modestas en comparación con otros países, desempeñan un rol esencial en la preservación de la soberanía y la integridad territorial de la nación. Una de las facetas más notables de las Fuerzas Armadas de Kirguistán es su implicación en misiones de paz bajo el auspicio de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC. Kirguistán ha aportado personal y apoyo logístico a operaciones pacificadoras en regiones como Kosovo, Afganistán y Sudán del Sur, demostrando su compromiso con la estabilidad regional y mundial.
La colaboración militar con naciones aliadas y socios estratégicos, incluyendo Rusia, Estados Unidos y miembros de la OTSC, es crucial para el progreso y la modernización de las Fuerzas Armadas de Kirguistán. Esta cooperación comprende aspectos como la formación castrense, el soporte técnico, el intercambio de inteligencia y la colaboración en asuntos de seguridad fronteriza y lucha contra el terrorismo. No obstante, las Fuerzas Armadas de Kirguistán también afrontan retos internos como la corrupción, la insuficiencia de fondos y la necesidad de potenciar la instrucción y el equipamiento de sus efectivos. A pesar de estos desafíos, el ejército kirguís sigue desempeñando un papel crucial en la defensa nacional y la estabilidad del país, comprometido con la protección de sus habitantes y el fomento de la paz en la región. Las costumbres de Kirguistán constituyen un elemento esencial de la identidad cultural y social de la nación, enraizadas en su rica historia y las tradiciones nómadas de su gente. Estas costumbres comprenden una extensa variedad de facetas de la vida diaria, desde festividades jubilosas hasta rituales sagrados y artesanía. Una de las costumbres más sobresalientes en Kirguistán es la cordialidad. Los kirguises poseen una arraigada tradición de acoger a visitantes con afecto y magnanimidad, brindando alimentos, bebidas y hospedaje como señal de estima y camaradería. Esta cordialidad se manifiesta en acontecimientos sociales como enlaces matrimoniales, festivales y rituales, donde la comunidad se congrega para compartir instantes de felicidad y compañerismo. Otra tradición profundamente enraizada en la cultura kirguisa es la manufactura y las destrezas artesanales. La creación de tapices de fieltro, conocidos como sirdak, y la escultura en madera son habilidades transmitidas de generación en generación que evidencian la habilidad y el ingenio del pueblo kirguís. Estas obras artesanales se emplean para adornar residencias, yurtas y espacios comunes, y frecuentemente se consideran emblemas de la identidad cultural y el honor nacional. La música y la coreografía también ocupan un sitio preeminente en las tradiciones kirguises. La música autóctona, que incluye instrumentos como el komuz, un tipo de laúd de 3 cuerdas, acompaña las festividades y eventos sociales, proporcionando un enlace afectivo y cultural entre las generaciones. Las danzas folclóricas, como el corgo y el alishch, son manifestaciones artísticas que relatan relatos y mitos ancestrales, perpetuando el legado cultural del país. Además, las celebraciones tradicionales como el Nowruz, que señala el comienzo del año nuevo persa y se festeja en la primavera, son hitos destacados en el almanaque kirguís. Durante el Nowruz, las familias se reúnen para degustar platillos típicos, intercambiar obsequios y participar en actividades festivas que simbolizan la renovación y el renacer. Kirguistán, emplazado en el epicentro de Asia Central, ofrece una experiencia singular que fusiona panoramas impresionantes, una cultura nómada rica y costumbres arraigadas. Sus majestuosas montañas, lagos diáfanos y extensas praderas hechizan a los visitantes con su hermosura natural sin par. La hospitalidad cálida y sincera de su población, reflejada en las costumbres de acogida y la exquisita artesanía, crea un ambiente hospitalario que invita a explorar y descubrir la autenticidad de su cultura. Además, Kirguistán es un destino idóneo para los entusiastas de la aventura y el ecoturismo, con un abanico de actividades al aire libre que abarca desde el trekking en las montañas Tian Shan hasta la exploración de sitios arqueológicos y la asistencia a festivales tradicionales. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad de ecoturismo. ¿Quieres ver más vídeos como este? Entonces te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. Toca en la imagen para acceder al vídeo y enterarte de más vídeos como este.